Hola chicos, vamos a continuar con nuestra conversión de números complejos de forma rectangular a la forma polar, pero ahora lo vamos a hacer en los cuadrantes 2, 3 y 4. Recordemos que la forma rectangular es una parte real más la parte imaginaria y la forma polar de un número complejo es una magnitud R que multiplica el coseno de un ángulo más i seno de un ángulo. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. En él tenemos el número complejo menos 3 más 4i. Lo primero que se requiere es graficar ese número complejo. Al graficarlo recuerden que la parte real es en el eje de las x, menos 1, menos 2, menos 3, y la parte imaginaria es en eje de las y, sube 1, 2, 3, 4, y ahí se sitúa nuestro número complejo. A continuación tracen un segmento que vaya desde el origen hasta ese punto o hasta ese número complejo. Ese segmento queremos su distancia, esa distancia es r. Para obtener la distancia r, recuerden que lo que hacemos es obtener la raíz cuadrada de la parte real, que es menos 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 4 al cuadrado. Realizando esos cuadrados, tenemos que menos 3 por menos 3 da 9, más 4 por 4, 16. La suma dentro de esa raíz da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y así obtuvimos lo que era la distancia de ese segmento, que es 5. Necesitamos ahora construir el ángulo o encontrar el ángulo para construir el número complejo. Aquí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. En el primer cuadrante, siempre que encontrábamos el ángulo, era el mismo que necesitábamos para construir nuestro número complejo de forma polar. El ángulo que vamos a encontrar es el ángulo que va desde el eje de las x negativas hacia nuestro segmento. Ese va a ser nuestro ángulo teta, pero no es el que necesitamos para la construcción de nuestro número en forma polar. Nosotros siempre vamos a necesitar el ángulo que va desde el eje de las x positivo hasta nuestro segmento. Vamos a llamarle a ese ángulo alfa. Entonces, para encontrar alfa, primero tenemos que encontrar teta. Decíamos que teta era igual al arco tangente de dividir la parte imaginaria, que vale 4, entre la parte real, que vale menos 3. Recuerden en su calculadora poner segunda función de la tangente para que les dé la tangente a la menos 1, abren paréntesis, de 4 entre menos 3, y eso les va a dar menos 53.13 grados. Pero como ya lo habíamos dicho, no es el ángulo que estábamos necesitando. El ángulo que nosotros necesitamos para formar nuestro número complejo es alfa. Entonces, ¿cómo encontramos alfa? Alfa se encuentra restando al ángulo llano, que va desde el eje de las x positivo hasta el eje de las x negativos, es decir, 180, le restamos teta. Así, alfa, en este ejemplo particular, va a ser 180 grados menos 53.13 grados. Cuando hacemos ya esa resta, alfa va a ser igual a 126.87 grados. Teniendo ya
los valores de R y de alfa, lo que necesitamos es armar nuestro número complejo. Recuerden que el número complejo en forma polar es igual a R, que vale 5, por el coseno de lo encontrado, que es 126.87 grados, más I por el seno de por el seno del mismo ángulo, 126.87 grados. Deteniéndonos un poco en este ejemplo del segundo cuadrante, lo que tenemos que tener cuidado es que para encontrar el ángulo que forma nuestro número complejo, se hace restando a 180 grados el ángulo teta. Ahora vayamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo dice que tenemos que encontrar la forma polar del número complejo menos 3 menos 4i. Si graficamos ese número complejo, vamos a encontrarlo en un tercer cuadrante, porque tanto la x como la y son negativas. Ya que encuentran el número complejo caminando menos 3 en x y menos 4 en y, van a tener que trazar un segmento hacia el origen y de ese segmento queremos su magnitud. Lo hacemos con Pitágoras. Decimos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más el cateto opuesto, que es menos 4, también elevado al cuadrado. Aquí recuerden que siempre que se eleva un número al cuadrado se convierte en positivo. No importa si es negativo, el resultado siempre será positivo. ¿Ok? Entonces, realicemos dichas elevaciones al cuadrado. Nos queda 9 más 16, que es igual a la raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. Ya tenemos lo que es nuestro número, ya tenemos lo que es el valor de este segmento. Ahora necesitamos obtener el ángulo. Al igual que en el segundo cuadrante, tenemos que tener cuidado, ya que el ángulo que vamos a obtener de la tangente va a ser el que vaya del eje de las x negativo hacia nuestro segmento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forma este triángulo, el cateto opuesto con el cateto adyacente. Ese ángulo es lo que nosotros hemos llamado teta. Pero no es el ángulo que se requiere para formar el número complejo. El ángulo que se requiere es el que va desde el eje de las x positivos hasta el segmento. Si ven, obtenerlo ya es más sencillo. Nada más a este ángulo llano de 180 le tenemos que sumar teta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que encontrar es nuestro ángulo teta. Teta, quedamos que se encontraba sacando el arco tangente de b sobre a, de menos 4 sobre menos 3. Y la tangente inversa o arco tangente de menos 4 sobre menos 3 es 53.13 grados. Ahora encontremos alfa. Alfa va a ser igual a 180 grados más nuestro ángulo teta. Es decir, que alfa es igual a 180 más 53.13 grados. Haciendo la suma, se obtiene un ángulo de 233.13 grados.
Armemos nuestro número de forma polar. Z va a ser igual a la magnitud encontrada de R, que es 5, por el coseno del ángulo 233.13 grados más I seno de 233.13 grados. De forma que si ustedes observan, en el tercer cuadrante para encontrar el ángulo, siempre le vamos a sumar 180 grados. En el último ejemplo que vamos a realizar en este video, se encuentra el número complejo 3 menos 4i. 3 es positivo menos 4 la y negativa. Cuando lo grafiquemos nos va a dar en el cuarto cuadrante. De manera que se caminan 3 unidades en el eje X y 4 unidades hacia abajo en el eje Y. Ya que obtenemos el punto del número complejo, trazamos un segmento que vaya al origen. Todas las veces, en todos los cuadrantes, siempre ocupamos la magnitud de R, que es el del teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. De forma que resolviendo esos cuadrados nos queda la raíz de 9 más 16, que es raíz de 25, y su resultado es 5. Ahora analicemos el ángulo. Si vemos con este segmento, el triángulo que se forma es hacia el eje de las X positivo. Por lo tanto, este es el ángulo teta. Ese es el ángulo que se encuentra cuando tenemos la tangente inversa, pero no es el ángulo que nos sirve para formar nuestro número de forma polar. El ángulo que nos sirve es partiendo del eje de las X positivo hacia nuestro segmento. Y ese ángulo le vamos a poner el nombre de alfa, como en el caso del segundo y el tercer cuadrante. Pero para este cuarto cuadrante, si ven, tenemos un círculo completo, es decir, 360 grados, y le quitamos el ángulo teta. De tal forma que también necesitamos primero encontrar teta. Teta es igual al arco tangente de B sobre A, de menos 4 sobre 3. Y el arco tangente de menos 4 sobre 3 es menos 53.13 grados. Ya con ese dato podemos encontrar alfa. Quedamos que alfa va a ser 360 grados, que es la vuelta completa, menos el ángulo teta. De forma que alfa va a ser igual a 360 grados menos 53.13 grados. Resolviendo, alfa va a quedar de 306.87 grados. Armemos nuestro número complejo de forma polar. Z va a ser igual a la magnitud de R, que es 5, por el coseno del ángulo encontrado, 306.87 grados, más I por el seno de 306.87 grados. Haciendo entonces un análisis de cómo resolvimos todos estos ejercicios,
podemos darnos cuenta que los pasos que seguimos son para convertir de un número complejo de forma rectangular a forma polar, siempre se obtiene primero el valor de R por medio del teorema de Pitágoras. Después se obtiene el valor de teta con el arco tangente de B sobre A. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado al determinar alfa. En nuestro primer cuadrante, alfa siempre va a ser igual al ángulo encontrado. En el segundo cuadrante, alfa va a ser igual a 180 grados menos teta. En el tercero, alfa va a ser igual a 180 grados más teta. Y en el cuarto cuadrante, al círculo completo a 360 grados, le quitamos teta. Una vez ya analizado el cuadrante y obtenido alfa, solo resta armar el número de forma polar. ¿Cómo se arma? Se pone la magnitud de R que multiplica al coseno de alfa más I seno de alfa. Espero que este video les haya sido de utilidad.